Cualquiera que haya analizado la historia de México entiende que está empañada por una cantidad significativa de actividad criminal. Quizás conozcas bien algunos de los acontecimientos más notorios y criminales famosos que han dejado una huella destacada. Sin embargo, las narrativas que no se informan abiertamente continúan, contribuyendo a las historias no contadas de crímenes extraordinarios en México. Hoy, profundizamos en estas historias ocultas para descubrir estos eventos y crímenes impactantes y desgarradores que el mundo rara vez reconoce. México ha sido librado por los cárteles de la droga durante muchos años, orquestando sistemas complejos que son difíciles de desmantelar para las fuerzas del orden. Estos cárteles, cuyos poderes se extienden más allá de los narcóticos, han dejado una huella significativa en el panorama sociopolítico del país. Han ejercido miedo y secreto, dejando atrás casos de violaciones de derechos humanos no denunciados que son fundamentales para comprender la enormidad de la situación. La historia de La Llorona o la Mujer Llorona no se limita solo al folclore asociado con ella, sino que quedan extrañas historias de crímenes reales relacionadas con esta poderosa leyenda. La Llorona, según el folclore mexicano, es el espíritu de una mujer que ahogó a sus hijos en un ataque de locura. Su historia, junto con los espeluznantes cuentos vinculados a ella, sigue atormentando a numerosos habitantes mexicanos. En lo profundo de los impresionantes paisajes de la península de Yucatán se encuentra el amplio sistema de cenotes, sumideros naturales que históricamente fueron utilizados por los mayas para prácticas ceremoniales y de sacrificio. Sin embargo, descubrimientos recientes han revelado que estos sitios que alguna vez fueron sagrados han sido empañados por los hechos de criminales que los han utilizado para ocultar cuerpos y pruebas. Todos hemos oído hablar de los numerosos tesoros ilimitados que fueron saqueados por los conquistadores españoles durante sus expediciones al Nuevo Mundo. Y si bien se presume que la mayoría de estos tesoros se han perdido o reclamado, hay negocios desenfrenados en el mercado negro en México relacionados con antigüedades robadas, artefactos valiosos que son parte de una empresa criminal continua en el país. En una escala menos grande, ciertos casos de hurtos menores se han vuelto predominantemente extraordinarios debido a las extrañas circunstancias que los rodean. En un caso, se cree que un ladrón de gatos, conocido por su agilidad y capacidad para eludir la captura, utilizó viejos túneles laberínticos para escapar de las fuerzas del orden, lo que finalmente llevó a su captura y al cierre de estos pasajes. Y luego, hay numerosas desapariciones sin resolver, en particular relacionadas con la trata de personas, un fenómeno tortuoso que arruina las vidas de innumerables familias. Para profundizar en esto, tenemos que comprender esta industria oculta, envuelta en oscuridad, de adentro hacia afuera. Rompiendo la narrativa cultural y entrando en lo inesperado, nos encontramos en medio del floreciente comercio de animales exóticos, un crimen clandestino que ha dado lugar a varias historias ocultas rara vez reconocidas pero perjudiciales para la preservación de la rica vida silvestre de México. Una región montañosa perfecta en el suroeste de México, Atoyac de Álvarez, tiene una historia oscura e incalculable. El ataque del cartel de narcóticos llevó a los lugareños a tomar las armas en 1993, formando finalmente las Fuerzas Ciudadanas de Autodefensa. La feroz batalla entre estas fuerzas y los cárteles de la droga ha transformado la ciudad en una zona de guerra donde aún hoy el derramamiento de sangre gobierna la paz. Quizás la historia más espectacular se encuentre bajo la superficie, literalmente, de los jardines de las pozas en las selvas tropicales de Xilitla. Junto con las esculturas surrealistas y las cascadas, los malhechores han encontrado negocios rentables en la minería clandestina de oro, infligiendo nuevamente daños ambientales y culturales. No olvidemos los escalofriantes relatos que ocupan titulares en todo el mundo, los numerosos narcotraficantes y sus miembros del cartel ampliamente conocidos por sus notorios alias y cargados con la sangre de innumerables víctimas, que han esculpido aterradoras historias de poder, traición y retribución. En el lienzo de la sociedad mexicana, en un lugar que florece con una rica civilización precolombina y una cultura vibrante, el antiguo ejército de terracota de los guerreros Xian se convierte en objeto de un espantoso crimen de contrabando, llevado a cabo ante las narices de las autoridades, formando finalmente un negocio clandestino y retorcido. A diferencia de los cuentos sencillos de no ficción, también tenemos historias envueltas en misterio sobrenatural. Un excelente ejemplo de esto es la Zona del Silencio, una región desértica desprovista de ondas electromagnéticas, hogar de varios fenómenos inexplicables, incluidas historias de avistamientos de ovnis. Pero bajo todo el asombro sobrenatural, encontramos historias ocultas de tráfico de drogas y operaciones de contrabando. Entre los pueblos indígenas famosos de México, los Tarahumara, también conocidos como Rarámuri, son famosos por su notable capacidad para correr y sus profundas tradiciones culturales. Sin embargo, estos se ven socavados por la agravante cuestión de la adicción a las drogas, siendo los Rarámuri uno de los grupos más afectados, creando narrativas de luchas y desafíos tácitos. En una tangente completamente diferente, el delicioso y muy popular deporte de la lucha libre. La lucha libre profesional mexicana también tiene matices de crímenes ocultos. Más allá de los trajes deslumbrantes y las maniobras teatrales se encuentra un mundo ensombrecido por el juego ilegal y el abuso de drogas que ha estropeado la verdadera esencia de esta subcultura. En lo profundo del corazón de México, el estratovolcán inactivo, Popocatépetl está vigilando.
Pero una narrativa oscura se encuentra debajo de la montaña, en la tranquila ciudad de Atlixco, conocida como la base del tráfico de cocaína. La tranquilidad de la ciudad oculta las actividades criminales emblemáticas de la parte más sombría del país. En el oeste, cerca de la costa del Océano Pacífico, la pequeña ciudad de Zihuatanejo, que alguna vez fue popular por sus deliciosas playas, quedó contaminada por los infames asesinatos de Malcolm Arch y Robert Fuller en 2020, reavivando la indignación pública contra los prejuicios raciales de larga data y la policía. Mala práctica, un marcado contraste con los temas vinculantes del narcotráfico. El caso Ghost Ship revela un negocio de contrabando en el que los migrantes han perdido la vida escondidos bajo el velo del secreto, revelando brechas expuestas en la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanitarios en el país. 19. Las raíces históricas de la piratería también están profundamente arraigadas en la narrativa de México, generando historias de tesoros escondidos y barcos perdidos hace mucho tiempo. Desde la infame bahía de Coronado hasta la península de Yucatán, historias de piratería atravesaron siglos, prominentes en el paisaje histórico. En el exuberante telón de fondo de Chiapas, los zapatistas, un enigmático grupo revolucionario, se levantaron en protesta contra las políticas agrícolas del gobierno en la década de 1990. La suya, una historia de resistencia y desafío, mientras continúan hasta el día de hoy luchando por preservar sus derechos indígenas, escondidos a plena vista entre el rico tapiz cultural de México. Sumérgete en el mundo gótico y macabro de México. Cuentos escabrosos de catacumbas desconocidas y subterráneos inexplorados susurran sobre fosas comunes ocultas y lugares de enterramiento, estableciendo un marcado contraste con la vibrante y colorida cultura de México. La narrativa de Big Muddy Ranch en Sonora se ve empañada por el infame asesinato de John y Gretchen Jackson, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en su patio trasero en 2013. Este horrible crimen de asesinato doméstico sigue siendo una de las muchas historias vitales pero ocultas de los crímenes sin resolver de México. El nombre México, para muchos, evoca una imagen de festivales vibrantes y cocina deliciosa. Pero más allá de la fachada de diversión y sabor, se encuentra la carga insoportable y el asombroso número de feminicidios, creando una profunda sensación de inquietud y oscuridad en el país. En la bulliciosa ciudad cosmopolita de México, Charles H. Feldman, un productor de cine y agente de talentos estadounidense, tuvo un final espantoso y sucumbió, supuestamente, al envenenamiento por barbitúricos en 1968. A pesar de varias investigaciones, las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo turbias, lo que contribuye al depósito de misterios sin resolver en México. Por el contrario, en el extremo sur de Baja California se encuentran las remotas y prístinas Islas Marietta que alguna vez fueron utilizadas como sitio de pruebas militares por el gobierno mexicano. Las islas que se convirtieron en una reserva ecológica albergan historias ocultas de destrucción que las exuberantes aguas superficiales nunca cuentan. En medio del laberinto de canales y casas flotantes de Xochimilco, lo que se disfraza de turismo inofensivo suelen ser fiestas salvajes mal reguladas, que provocan numerosos accidentes y muertes debido al alcoholismo y agresiones poco denunciadas. En el vasto laberinto de las cadenas montañosas de México se encuentran abundantes plantaciones de marihuana, sembradas de historias de explotación y peligro. Rostros invisibles de agricultores empobrecidos, obligados por los narcotraficantes a cultivar cultivos ilícitos, se esconden entre estas verdes colinas. En lo alto del aspecto cultural, la comida mexicana, un deleite global, tiene historias más allá de su atractivo apetitoso. Detrás de la deliciosa salsa y los jugosos tacos hay historias de guerras de vendedores ambulantes, que revelan la competencia feroz y los bordes afilados de este negocio aparentemente mundano. A medida que profundizamos, nos encontramos con narrativas de salud mental en México, muy pasadas por alto y envueltas en estigma. El sistema de salud y las normas sociales del país a menudo contribuyen a las luchas de los individuos, formando historias significativas pero ocultas de desesperación y esperanza. La pintoresca ciudad de Taxco, conocida por su impresionante arquitectura colonial, también tiene historias ocultas relacionadas con el contrabando de plata. Debajo de su reluciente reputación como la capital mundial de la plata se encuentran los intentos de sacar ilegalmente plata del país de contrabando, lo que ha dado lugar a un estricto sistema de vigilancia. Conocido por su rica historia minera, el pueblo fantasma de Real de 14 es otro lugar lleno de cuentos escondidos. Empañada por cegadoras tormentas de polvo y traicioneros pozos mineros, la ciudad ha tenido una buena cantidad de incidentes desafortunados profundamente arraigados en su historia. Más cerca de la costa caribeña, la pintoresca ciudad de Playa del Carmen no está al margen de crímenes ocultos. Si bien el exceso de turismo y las prácticas insostenibles están bien documentados, menos comentadas son las fiestas clandestinas en la playa, que a menudo resultan en daños ambientales y problemas de seguridad pública. A medida que terminamos esta exploración, debemos respetar no solo las narrativas visibles sino también las historias no contadas que han ocurrido en los pasajes del tiempo. Puede haber relatos que hayan sido enterrados profundamente, pero cada uno tiene un tono crucial al pintar el panorama general de la narrativa de México. Y con cada cuento, pelamos una capa en nuestra comprensión, coloreando nuestra percepción y ampliando nuestros horizontes.